hermanos, así como estamos, les pido que me lleven delante de Dios, que ore por mí, por favor. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos, Palmera, Señor, sé tú usando, sé tú hablando, Señor, en nuestras vidas, a través de Señor. Es un instrumento de honra, Señor, de gloria, Señor, para que Jesús hable, Señor. Bendito seas. Quiero delante de ti, de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, en su vida. Padre, gracias porque en este momento nos permites compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Nos toca compartir sobre el capítulo 11 de San Juan. Y esta mañana nos vamos a estar apoyando con algunas diapositivas. Así que le voy a pedir a Levi que ponga la primera. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. El sermón de hoy no está basado precisamente en la historia de la resurrección de Pedro. Está basado en consuelo en tiempos de duelo, en base a la promesa de la vida eterna. Ese es nuestro consuelo. Quiero empezar con la afirmación de que todos vamos a morir algún día. ¿Están de acuerdo? Amén, dice la hermana Lupita. Amén. Amén. Todos vamos a morir algún día. Tarde o temprano, unos primero, otros después, pero todos vamos a morir algún día. Dice la Escritura: y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Entonces, todos vamos a morir algún día. La muerte es un estado natural establecido por Dios y que con ciertas excepciones, Enoc y Elías, se cumple al pie de la letra. Algunos biblistas comentaristas dicen que en realidad Enoc y Elías sí murieron después, pero hay dos opiniones sobre esto. La mayoría de los cristianos creemos o nos enseñaron desde el principio que Elías y Enoc no murieron. Enoc fue traspuesto, dice la Escritura, y Elías fue arrebatado en un torbellino. Pero salvo esas excepciones, la muerte es un estado natural establecido por Dios y no hay vuelta de hoja. Ahora sí, vamos a compartir un poquito sobre lo que es el duelo. Las etapas del duelo. Según Elizabeth Kübler-Ross, que fue una psiquiatra suiza muy famosa, las etapas del duelo son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Vamos a ver el punto número 1, la negación. ¿Qué sucede cuando estamos en duelo? Lo primero que sucede es que estamos en shock, algunos estamos en confusión, no sabemos qué pasó, no podemos creer lo que pasó. Todos nosotros hemos perdido algún ser querido, algunos en forma espontánea, muy rápida, otros después de alguna enfermedad, pero en general la negación es la primera reacción que se experimenta tras la pérdida. En esta etapa la persona puede tener dificultades para aceptar la realidad de la muerte, no lo puede creer. Este mecanismo es un mecanismo de defensa del organismo que permite amortiguar el impacto emocional y puede manifestarse como shock o confusión. La negación no es un estado permanente y eventualmente se debe enfrentar la realidad de la pérdida. Vamos al siguiente punto, la ira. La ira surge cuando la persona comienza a comprender la magnitud de su pérdida.
Esta etapa se caracteriza por sentimientos de frustración y resentimiento, donde se busca un culpable. ¿Quién fue culpable? Se busca a quién culpar por la muerte. La ira en esta etapa puede dirigirse hacia otros. En algunas situaciones es dirigida hacia Dios, ¿por qué, Señor? O hacia uno mismo, o incluso hacia la situación en general. La ira. Siguiente punto. Negociación. Es una etapa en que ya está uno asimilando la situación. En la etapa de negociación, la persona intenta encontrar maneras de revertir o mitigar su pérdida. Esto puede incluir pensamientos sobre qué hubiera pasado si hubiera sucedido de manera diferente para evitar la muerte. Es un intento de buscar un acuerdo con uno mismo o con el entorno para entender la situación. ¿Vamos bien hasta ahorita? Negación, ira. Siguiente punto. Negociación. Negociación. Segundo punto, depresión. La depresión es una etapa profunda de tristeza y dolor emocional. En esta fase la persona comienza a aceptar la realidad de la pérdida, lo que puede llevar a una profunda tristeza. Es un momento crucial para procesar el dolor y puede incluir síntomas de ansiedad y angustia. Siguiente punto. Aceptación. Finalmente, la etapa de aceptación implica reconocer y aceptar la realidad de la pérdida. No significa que la persona esté feliz con la situación, sino que ha llegado a un entendimiento de que la vida debe continuar. Esta etapa permite a la persona comenzar a reconstruir su vida y establecer nuevos vínculos. El duelo es un proceso personal, no para todos se presenta de la misma manera, ni las mismas etapas pueden variar en el orden y en la manera en que se presenta, pero es importante tener apoyo y permitir que las emociones fluyan durante este difícil proceso. Ahora, consejos prácticos para ayudar en tiempos de duelo. Permitir la expresión del dolor. Número 1. Bueno, quiero repasar los 5 puntos anteriores. Era la etapa del duelo, puede ser negación, ira, negociación, depresión y aceptación, y se pueden presentar en diferente orden y de diferente manera en cada persona. Consejos para ayudar a una persona en duelo. No sé si les ha pasado, pero a veces es muy difícil, al menos para algunas personas, expresar cómo dar consuelo a alguien que está pasando por una situación. A veces no sabe uno qué decir, y a veces por no saber uno qué decir, dice cosas que no debe haber dicho, y entonces hay unas pautas, unos consejos para ayudar a una persona en duelo. Número 1, permitir la expresión del dolor. Es fundamental que la persona en duelo se sienta libre de expresar sus emociones, ya sea llorando, hablando o simplemente estando en silencio. Cada persona reacciona de diferente manera. Evita frases como debes ser fuerte, no llores, o el tiempo lo cura todo, ya que eso puede minimizar su dolor. Eso ya nos ha dado sentimientos normales, naturales, y que ahorita vamos a ver la parte bíblica, allá voy. Pero ahorita estamos con la parte desde el punto de vista de la ciencia y de la parte práctica también. Entonces, permitir la expresión del dolor, ¿sí? Número 2, escucha activa. Practica la escucha activa, prestando atención a lo que la persona dice y validando sus sentimientos, es decir, déjala expresarse. Haz preguntas abiertas que les permitan compartir sus pensamientos y emociones. Es decir, no limites a la persona si quiere expresar sus sentimientos, sus emociones otra vez, no la limites. Número 4. 3, ¿verdad? Número 3. Ofrecer apoyo práctico.
A menudo las personas en duelo pueden sentirse abrumadas por las tareas diarias. Ofrece ayuda con cosas como cocinar, hacer compras o cuidar a los niños. Este tipo de apoyo puede ser muy valioso. Miren, hermanos, cuando uno está pasando por una situación de estas, uno no tiene tiempo de nada, no tiene tiempo de pensar las cosas, a veces uno come, no duerme, y una parte muy práctica es ayudar en cosas tan sencillas como ir a la casa de la persona y ayudarle a limpiar, lavar los trastes, hacer una tarea que esté pendiente, etc. Ese apoyo puede ser muy valioso. Hay muchos ejemplos en este punto, hermanos, y yo sé que ustedes lo han experimentado cuando han tenido una situación de esas, pero quiero compartirles algo muy especial que nos pasó a nosotros como familia. Una de mis cuñadas murió y el funeral fue precisamente el 23 de diciembre. Estábamos preparándonos para el funeral. El día siguiente, el 24 de diciembre, pues toda la congregación estaba en la iglesia, todos los pastores estaban ocupados y nosotros allá, la familia, ahí solitos en la funeraria. Y fue algo que un bálsamo a nuestra vida, que llevó una hermanita en la noche y llevaba tamales, llevaba atole, y se imaginan, la verdad es que teníamos hambre, no habíamos preparado comida, éramos toda la familia ahí, y eso fue un bálsamo para nuestra vida. Como esos ejemplos, hay muchas cosas que podemos hacer cuando alguien está en el duelo. Punto número 4. Hermanos, el simple hecho de estar presentes ya es una forma de ayudar. A veces simplemente estar allí para las personas es suficiente, a veces sin hablar. Si no sabemos qué decir, mejor calladitos, pero estar presentes. Tu presencia puede proporcionar consuelo y seguridad. No es necesario tener todas las respuestas, lo más importante es que sepas que estás disponible para ellos. Muy importante. Siguiente punto. Evitar minimizar el dolor. Reconoce que el duelo es un proceso personal y único para cada individuo. No intentes apresurar su proceso ni le digas cómo deberían sentirse. Cada persona tiene su propio ritmo para afrontar la pérdida. Entonces, no ayudamos si les aconsejamos cómo deben sentirse. Ya no estoy llorando, ya recupérate, ya olvídate, todo va a estar bien. No minimizar el dolor, dejar que la persona se exprese. Siguiente, mantener el apoyo a largo plazo. El duelo no termina después del funeral. Continúa ofreciendo tu apoyo en las semanas y meses siguientes, ya que las personas pueden necesitar compañía y ayuda durante este tiempo prolongado. Por lo regular, cuando se presenta una situación, estamos todos acompañando ahí, tenemos un servicio funeral, estamos ahí, se termina eso y ya, nos olvidamos de la persona, de las familias, etc. Quiero contarles un caso de una hermana que enviudó muy joven. Y ahí estuvimos todos en el funeral y estuvimos apoyando, acompañándole, orando, ministrando. Y ya se terminó el funeral, las familias regresaron a su lugar. Y después, en una reunión, en una plática similar a esta, nos compartía la hermana pues que ella necesitó apoyo al día siguiente y a los días siguientes. Al día siguiente, la hermana en verano tuvo que ir a hacer trámites al gobierno y a diferentes lados, en camión, en verano, sola, sin nadie que la ayudara, que la acompañara. Este detalle a mí siempre lo he traído en mente. Cuando tenemos este tipo de situaciones, debemos ofrecernos a ayudar un poco más. Y quiero decirles que hay situaciones del duelo que no solamente son por muerte, hay duelo por enfermedad, por pérdidas, etc.
etcétera. Y también como familia nosotros hemos recibido ese apoyo de gente que ha llegado cuando hemos tenido una situación con comida, con despensa, con dinero. Todo eso es un apoyo en tiempo de duelo. Entonces mantener el apoyo a largo plazo. El apoyo a largo plazo. Entonces, la ayuda puede continuar mientras sea necesario. Ayudar a alguien en tiempo de duelo requiere empatía, paciencia y comprensión. Ponerse en los zapatos, eso es la empatía, ¿no?, de los demás. Al estar presente y ofrecer apoyo sin juzgar a la persona, puedes ayudar a la persona a navegar por su dolor y comenzar a sanar. Recuerda que cada persona vive el duelo de manera diferente, así que es importante adaptarse a sus necesidades y emociones. Este es el lado práctico. Etapas del duelo y consejos prácticos para consolar el tiempo de duelo. Ahora sí, ¿qué dice la Biblia? Vamos a entrar ahora sí a lo bueno. Leímos el capítulo 11 de Juan, donde está la historia de la muerte y resurrección de Lázaro. En la narración de la muerte de Lázaro, en Juan capítulo 11, encontramos varios puntos de los mencionados en las etapas del duelo y en los consejos para ayudar a una persona en duelo. Quiero decirles que muchas de las enseñanzas del mundo, de la empresa, de los negocios, del comercio, de la alimentación, mucho de esa información está basada en ¿dónde? En las escrituras. De las escrituras han sacado todos los ejemplos para las leyes, para los abogados, para la alimentación, para muchas cosas. Entonces también varios de los puntos que nos está presentando esta psicóloga, psiquiatra, tienen su base bíblica, vamos a decir también. Lo podemos encontrar en toda la Biblia. Todo lo que dijimos, si buscáramos una base bíblica, la íbamos a encontrar para cada uno de esos puntos. Pero en el capítulo 11 de de Juan, hay varios versículos que mencionan las etapas del duelo y los consejos para ayudar. Por ejemplo, Jesús se conmovió. Jesús entonces, ¿lo pueden leer? Al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Una expresión de emoción normal, natural. Jesús se emocionó, se conmovió. Es parte de lo que vimos anteriormente. Sí. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. María y Marta fueron consoladas, es otro de los puntos que vimos en etapas del duelo y en formas de ayudar en tiempos de duelo. Está basado en ese pasaje también. Siguiente. ¿Tenemos? Jesús consoló a Marta. Jesús les dijo: tu hermano resucitará. Jesús le estaba dando una esperanza a Marta, la estaba consolando, le estaba diciendo: tu hermano resucitará. Siguiente. Leemos. Cuando llegue a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Recuerdan que cuando hablamos en las etapas del duelo hablamos de echarle la culpa a los demás, a las situaciones o a otras personas en la parte de la ira. Esa es una reacción que tuvo Marta también ahí en el verso 11:32. Muy bien, hasta ahí ejemplos más o menos de las etapas del duelo y de los consejos para ayudar en tiempos de duelo. Un ejemplo bíblico muy evidente y para mí es muy conmovedor sobre consuelo en tiempo de duelo lo encontramos en la historia de Job. Job 2:11 al 13. Y tres amigos de Job, Elifaz de Temanita,
Bildad Sunita y Zofar Naamatita, luego cayeron todo este mal que le había sobrevenido. ¿Conocemos la historia de Job? Amén. Levante la mano que sabe la historia de Job. No vaya a creer que van a ver. Wow. Ok, los que no saben la historia de Job, léanla, es un libro muy bonito, muy impactante. Sí. Muchos no levantaban la mano, así es que lean la historia de Job. Job perdió todo, perdió sus propiedades, sus hijos, sus patrimonios, todo lo perdió, pero no renegó del Señor. Y vinieron sus amigos a consolarlo, Elifaz, Bildad y Zofar, y fíjense en la forma en que lo consolaron. Vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. A mí eso me impacta, hermanos. 7 días y 7 noches sentados junto a él en tierra, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. A veces el silencio es mejor que las palabras. Y aunque en unos capítulos más adelante de Job se les toma a mal la forma en que los amigos de Job le van a consolar, yo siempre he pensado que ellos no tenían mala intención, aunque dijeron cosas que a lo mejor a Dios no le agradaron, pero ellos tenían buena intención, tenían la intención de consolar a su amigo, y lo hicieron de una forma que para mí me ha impactado. Fueron a sentarse ahí junto a él, viendo su dolor. Estuvieron callados por muchos días. 7. 7 días y 7 noches, esperando que pasara el dolor que era muy grande. Más adelante dice en Job que su dolor o su pena fue quitada cuando él oró por sus amigos. Ya casi al final. Y eso es algo que también nos sucede en situaciones como esa. ¿No les ha pasado que tú vas a visitar a alguien, vas a orar a alguien, vas a orar por alguien, perdón, o vas a consolar a alguien, y en lugar de que tú consoles a la persona, tú sales consolado, tú sales ministrado, tú sales bendecido cuando vas a ayudar, a intentar ayudar a alguien? El ejemplo de Job es un ejemplo muy práctico también sobre consuelo en tiempos de duelo. Y para los cristianos, hermanos, la muerte no es motivo de temor, sino de esperanza, ya que tenemos la promesa de la vida eterna. Dice en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Amén. Es nuestra promesa. Y entonces eso nos trae consuelo en tiempos de duelo. Y Juan 3:16 está mucho más amplio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, el consuelo en tiempos de duelo proviene directamente y principalmente de Dios. Dios es nuestro consuelo, Dios es nuestro refugio. Espero, hermanos, que esos consejos bíblicos y prácticos nos ayuden cuando nosotros o alguien más esté pasando por una etapa como esta. A veces estos temas no los tratamos, pero son buenos, son prácticos, y es bueno estar listos, preparados para consolar a otros. Quiero que me ayuden, por favor, a leer el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que nos traen esperanza sobre esto, sobre esta situación del duelo. En Juan leímos que Jesús se refirió a Lázaro como que dormía, y
dormir en sentido bíblico es un sinónimo de muerte, de estar durmiendo, o es sinónimo de morir. Entonces, aquí Pablo conforta a la iglesia con este pasaje. Dice así, todos juntos: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y Dios resucitó, así también dará Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice el último verso: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Las etapas del duelo tienen que terminar. No podemos seguir viviendo en duelo. En la colonia donde yo crecí, en la Ciudad de México, teníamos unos vecinos que perdieron a su papá, ya muy grande, un viejito, y pues se acostumbra a no vestir de negro, y en algunas culturas, lugares, se lleva el luto. Pues estas personas ya tenían años guardando el luto, ¿no? Y mi mamá les compartió el evangelio y les dijo que no tenían por qué seguir guardando el luto, porque ya había pasado el tiempo de su duelo. Entonces, permanecer en cualquiera de una de esas etapas no es normal, no es bueno y no es necesario. Y hermanos, si alguno de nosotros aún se ha quedado estancado en alguna de estas etapas, pues yo quiero decirle que debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. La esperanza está en Cristo. Tenemos la esperanza en la vida eterna. Y ese es nuestro consuelo. Les invito a alentaros unos a otros con estas palabras. Y si alguien tiene necesidad de que oremos por usted, por necesidad de consuelo, pues estamos abiertos para eso. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tu palabra, agradecemos este tiempo de consejos prácticos, pero también basados en la Escritura, en donde podemos aprender sobre el duelo, Señor. Te pido que, así como tú has trabajado en mi vida, en esos aspectos también puedas trabajar en la vida de quien lo necesite, Señor. Te agradecemos tu palabra esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.